Aún recuerdo exactamente ese momento. El silencio en la habitación era ensordecedor. Yo estaba tumbado allí, a su lado, sin poder mirarla a los ojos. Era la tercera vez consecutiva que sucedía. O mejor dicho, que no sucedía. No hace falta explicar qué. Probablemente ya lo sabes. Ese momento en el que tu cuerpo simplemente no responde. Y lo peor no era la frustración momentánea, sino lo que veía en sus ojos. Una mezcla de decepción, confusión y pena. Sí, pena. Eso me destrozaba por dentro más que cualquier otra cosa. Solo tenía 42 años. Debería estar en el apogeo de mi virilidad, de mi energía. Pero allí estaba yo, sintiendo como si mi cuerpo me traicionara, como si algo fundamental en mi identidad como hombre se estuviera desvaneciendo lentamente, sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Esa noche, cuando ella finalmente se durmió, me quedé despierto mirando al techo, pensando en cómo había llegado a ese punto, repasando mentalmente todas las señales que había ignorado a lo largo de los años, las pequeñas advertencias que mi cuerpo me había dado, el cansancio constante, la falta de energía, la disminución gradual del deseo, pero sobre todo, ese hábito matutino que siempre había tenido y que, como descubrí más tarde, estaba saboteando silenciosamente mi salud hormonal. Lo que no sabía en ese momento es que ese hábito aparentemente inofensivo que repetía todas las mañanas estaba literalmente triplicando mi riesgo de sufrir problemas de erección después de los 60 años. Y lo peor, estaba acelerando ese proceso a pesar de que aún estaba en la cuarentena. Como médico especializado en salud masculina desde hace más de 20 años, hoy sé exactamente lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Y lo más aterrador es que el 93% de los hombres repiten este mismo error todos los días, sin tener la menor idea del impacto devastador que tiene en la producción de testosterona y en la capacidad de mantener erecciones firmes y duraderas a lo largo de la vida. Pero antes de explicar cuál es ese error y cómo corregirlo, necesito contar cómo esta situación casi destruyó mi matrimonio de 15 años y cómo descubrí, por casualidad, una combinación específica de nutrientes que revirtió completamente esta situación en cuestión de semanas. Un descubrimiento que literalmente salvó no solo mi vida íntima, sino mi identidad como hombre. Siempre fui ese tipo al que los demás hombres envidiaban. Médico de éxito, casado con una mujer increíble, padre de 2 hijos maravillosos y con una vida íntima que era motivo de bromas entre mis amigos. Siempre fui activo, lleno de energía. Me levantaba a las 5 de la mañana, salía a correr, volvía a casa, me daba una ducha fría y empezaba el día con la sensación de que podía conquistar el mundo. Me criaron creyendo que un hombre de verdad no muestra debilidad. Un hombre de verdad no habla de sus problemas. Un hombre de verdad los resuelve. Y con esa mentalidad construí mi carrera como médico, especializándome en salud masculina porque veía a diario cómo tantos hombres sufrían en silencio por cuestiones que consideraban demasiado embarazosas para discutir abiertamente. Mi rutina era intensa. Consulta llena, conferencias, artículos que escribir, familia que cuidar. Para poder con todo, desarrollé ese hábito matutino que mencioné antes. Todos los días, religiosamente, comenzaba la mañana con una taza grande de café fuerte, seguida de una bebida energética a base de taurina. Pensaba que eso me daba el impulso necesario para afrontar el día. Y funcionaba. Al menos eso creía yo. A los 35 años, empecé a notar pequeños cambios. Nada alarmante al principio. Un poco más de cansancio al final del día. Necesitaba más tiempo para recuperarme después de los entrenamientos. La libido ya no era la misma de siempre. Pero descartaba esos signos como consecuencias naturales de la edad. Al fin y al cabo, nadie tiene 20 años para siempre, ¿verdad? En casa, mi esposa Clara
se dio cuenta de los cambios antes que yo. Empezó con pequeños comentarios sobre que siempre estaba cansado, sobre cómo nuestros momentos íntimos eran cada vez más escasos, sobre cómo parecía distante, incluso cuando estábamos juntos, y como hombre típico que era, lo minimizaba. Culpa al trabajo, al estrés, a cualquier cosa que no fuera a admitir que algo estaba realmente cambiando en mí. Nuestra rutina como pareja, que antes era vibrante y espontánea, se convirtió gradualmente en algo mecánico, predecible. Clara intentaba iniciar nuestros momentos, pero yo a menudo alegaba cansancio o dolor de cabeza. Sí, yo, un hombre, usando la famosa excusa del dolor de cabeza. No se me escapaba la ironía. Y cuando conseguíamos llegar al momento, muchas veces, mi cuerpo simplemente no respondía como antes. A los 40 años, el problema se volvió imposible de ignorar. Ya no se trataba solo de cansancio o falta de ganas. Era algo físico, concreto. Mi cuerpo ya no respondía al deseo que mi mente aún sentía. Y lo peor, como médico, conocía todos los términos técnicos, todos los diagnósticos posibles, todos los tratamientos convencionales. Pero como hombre, me negaba a aceptar que eso me estuviera pasando a mí. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. Empecé a evitar las situaciones íntimas. Empecé a inventar excusas para no estar a solas con Clara. Empecé a trabajar hasta más tarde, a aceptar turnos extra, cualquier cosa para evitar ese momento de frustración, esa mirada de decepción. Y cuanto más lo evitaba, más nos distanciábamos. Ya no hablábamos como antes. Ya no nos reíamos de las mismas cosas. Éramos dos personas viviendo bajo el mismo techo, compartiendo las responsabilidades del hogar y de los hijos, pero emocionalmente desconectados. Mi matrimonio se estaba desintegrando lentamente y yo sabía que era el responsable. El orgullo me impedía hablar de ello. La vergüenza me impedía buscar ayuda. El miedo me impedía afrontar la realidad. Y así, día tras día, continuaba con mi rutina aparentemente normal. Me levantaba temprano, tomaba mi café fuerte seguido de una bebida energética, iba a trabajar, volvía a casa y fingía que todo iba bien. Hasta aquella noche que mencioné. El tercer fallo consecutivo. El silencio ensordecedor. Las miradas de lástima. Fue mi punto de ruptura. Tumbado allí, mirando al techo mientras Clara dormía a mi lado, finalmente admití ante mí mismo: tenía un problema grave. Y si no hacía algo al respecto, perdería no solo mi vida íntima, sino también mi matrimonio, mi familia y una parte fundamental de mi identidad como hombre. Lo que aún no sabía era cómo ese simple hábito matutino estaba saboteando silenciosamente mi salud hormonal por dentro, y cómo la solución que encontraría cambiaría no solo mi vida, sino la vida de miles de pacientes a los que atiendo hoy en día. A la mañana siguiente de aquella noche devastadora, hice algo que nunca había hecho en toda mi carrera como médico. Concerté una cita con un colega urólogo. Me sentí completamente vulnerable al entrar en su consulta. Yo, que estaba acostumbrado a estar al otro lado de la mesa, ahora era el paciente que exponía sus debilidades más íntimas. Tras una batería de pruebas, el diagnóstico fue como un puñetazo en el estómago. Mis niveles de testosterona eran críticamente bajos para mi edad. El doctor Ricardo, mi colega, miró mis pruebas con una expresión que me resultaba muy familiar, porque era la misma que yo ponía cuando tenía que dar malas noticias a mis pacientes. «Tus niveles son los de un hombre de 70 años», me dijo sin rodeos. Eso explica la fatiga crónica, la pérdida de masa muscular, el aumento de peso en la zona abdominal y, por supuesto, los problemas de erección. Esas palabras resonaron en mi mente. ¿Cómo era posible? Hacía ejercicio con regularidad. ¿Comía relativamente bien?
no fumaba y bebía socialmente. ¿Qué podía estar causando esta caída tan drástica de mis hormonas? Fue entonces cuando Ricardo hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Cuénteme exactamente cómo es su rutina matutina. Le describí mi ritual diario: levantarme temprano, correr y luego tomar lo que consideraba mi combustible esencial. Una taza grande de café extra fuerte, seguida inmediatamente de una bebida energética. Lo había hecho religiosamente durante más de 15 años. Ricardo negó lentamente con la cabeza. ¿Sabías que esa combinación específica, en ese orden y a esa hora, es posiblemente lo peor que podrías hacer para tu salud hormonal? A continuación, me explicó algo que, a pesar de toda mi formación médica, nunca había comprendido del todo. La combinación de cafeína en dosis altas con taurina sintética, especialmente en ayunas a primera hora de la mañana, crea un pico de cortisol que prácticamente anula la producción natural de testosterona. Y cuando este patrón se repite a diario durante años, el efecto se acumula, lo que provoca una caída progresiva y acelerada de los niveles hormonales. Básicamente, continuó, estás saboteando tu propia producción hormonal todos los días, incluso antes del desayuno. Un estudio reciente que me mostró revelaba algo aún más alarmante. Los hombres que mantenían este hábito matutino durante más de 10 años tenían 3 veces más probabilidades de desarrollar disfunción eréctil grave después de los 60 años. 3 veces. Y el proceso comenzaba mucho antes, generalmente alrededor de los 40 años, exactamente donde me encontraba yo. Salí de esa consulta sintiéndome devastado y extrañamente aliviado al mismo tiempo. Devastado porque me di cuenta del daño que le había causado a mi propio cuerpo, con un hábito aparentemente inofensivo. Aliviado porque finalmente había una explicación concreta para lo que me estaba pasando. No era psicológico, no era falta de atracción por mi esposa, era un desequilibrio hormonal grave causado por años de un hábito perjudicial. Pero el alivio duró poco. Las opciones de tratamiento convencional que me ofreció Ricardo no me gustaron. Inyecciones regulares de testosterona sintética, con todos los efectos secundarios asociados. Medicamentos para la disfunción eréctil que trataban el síntoma, pero no la causa. Todas ellas opciones que, como médico, sabía que conllevaban riesgos considerables a largo plazo. Volví a casa ese día con una mezcla de emociones. ¿Cómo se lo diría a Clara? ¿Cómo le explicaría que nuestros problemas íntimos eran el resultado de un desequilibrio hormonal que yo mismo había causado con mis hábitos? Y lo más importante, ¿cómo resolvería esto sin recurrir a tratamientos que podrían comprometer mi salud general en el futuro? Esa noche me armé de valor y se lo conté todo a Clara. Sobre la consulta, sobre las pruebas, sobre el diagnóstico, sobre cómo mi hábito matutino estaba destruyendo silenciosamente mi salud hormonal. Para mi sorpresa, no reaccionó con ira o decepción. Lloró. Lloró porque finalmente entendió que el distanciamiento, la falta de intimidad, no se debían a la falta de amor o de atracción. Lloró porque yo había sufrido en silencio en lugar de compartir mi problema con ella. Y lloró de alivio, porque ahora podíamos afrontarlo juntos. Pero incluso con su apoyo, seguía enfrentándome a un dilema profesional y personal. Como médico, no quería seguir el camino convencional de los tratamientos sintéticos que solo enmascaraban el problema. Quería encontrar una solución que tratara la causa raíz, que restaurara mi producción natural de testosterona sin efectos secundarios a largo plazo. Fue esa búsqueda desesperada de una solución lo que me llevó a un descubrimiento que cambiaría no solo mi vida, sino la forma en que trataría a miles de pacientes en los años siguientes. Una solución que comenzó con el abandono de ese hábito matutino destructivo,
pero que solo se completó cuando encontré una combinación específica de nutrientes que logró revertir años de daño hormonal en cuestión de semanas. El problema estaba claramente identificado. Ahora era el momento de encontrar una solución que realmente funcionara. La búsqueda de una solución se convirtió en mi obsesión. Pasé semanas sumergido en estudios científicos, artículos de investigación y libros especializados. Empecé a contactar con colegas de todo el país, especialistas en medicina funcional, endocrinólogos, nutricionistas, cualquiera que pudiera tener un enfoque diferente para mi problema. Primero, eliminé por completo esa combinación matutina de café fuerte y bebida energética. Fue más difícil de lo que imaginaba. Mi cuerpo estaba enganchado a ese pico de energía artificial, y durante los primeros días sufrí dolores de cabeza, irritabilidad y fatiga extrema. Clara fue mi apoyo durante ese periodo, respaldándome con infinita paciencia mientras luchaba contra la abstinencia de cafeína y taurina sintética. Al cabo de 2 semanas, empecé a notar pequeñas mejoras. Mi sueño se hizo más profundo y me despertaba menos cansado. Pero los problemas principales persistían. Mi energía seguía baja y, en los raros momentos de intimidad con Clara, mi cuerpo seguía sin responder como debería. Fue entonces cuando recibí un correo electrónico de un antiguo compañero de la universidad, Paulo, que ahora trabajaba en un centro de investigación en medicina integrativa. Había leído mi mensaje en el que describía mi situación y me invitó a charlar. Lo que estás pasando es cada vez más común, me explicó Paulo. Estamos viendo una epidemia silenciosa de hombres de unos 40 años con niveles de testosterona equivalentes a los de ancianos de 80. Y lo peor es que la medicina convencional solo ofrece soluciones sintéticas que traen otros problemas. Paulo me contó sobre un estudio que estaba llevando a cabo con un grupo específico de pacientes. Hombres de entre 40 y 60 años, todos con niveles bajos de testosterona y síntomas similares a los míos. En lugar de recetar hormonas sintéticas, estaba probando un enfoque completamente diferente. Una combinación específica de nutrientes, hierbas y adaptógenos que, según sus investigaciones preliminares, podrían reactivar la producción natural de testosterona. No estamos hablando de suplementos aleatorios que se pueden encontrar en cualquier tienda, me explicó. Estamos hablando de una fórmula precisa, con ingredientes específicos, en dosis específicas, que actúan en sinergia para reequilibrar todo el sistema hormonal. Confieso que, al principio, me mostré escéptico. Como médico formado en medicina tradicional, siempre he tenido mis reservas con respecto a los enfoques alternativos. Pero los datos preliminares que Paulo me mostró eran impresionantes. Hombres con perfiles similares al mío presentaban aumentos significativos en los niveles de testosterona después de solo 8 semanas siguiendo su protocolo. Decidí participar en el estudio de Paulo. ¿Qué tenía que perder? Las alternativas convencionales no me gustaban, y estaba desesperado por encontrar una solución que no implicara inyecciones o pastillas para el resto de mi vida. El protocolo era riguroso. Además de mantenerme alejado de la destructiva combinación matutina, tenía que seguir una dieta específica que eliminaba los alimentos inflamatorios, hacer ejercicio de alta intensidad 3 veces por semana, mejorar la calidad de mi sueño y tomar diariamente una fórmula de suplementos desarrollada por Paulo y su equipo. Esta fórmula contenía una combinación de maca peruana, ácido alfa lipoico, extracto de palma enana americana, fenogreco, forscolina, silimarina, tribulus terrestris y extracto de pimienta negra. Cada ingrediente había sido seleccionado por su capacidad para actuar en diferentes aspectos de la salud hormonal masculina. Algunos apoyaban directamente la producción de testosterona, otros mejoraban la sensibilidad a la insulina,
crucial para el equilibrio hormonal. Otros protegían el hígado, esencial para el metabolismo hormonal adecuado, y otros aumentaban la biodisponibilidad de todos los componentes. Las primeras 3 semanas fueron difíciles. Mi cuerpo se estaba adaptando a todos estos cambios simultáneos. Tuve días buenos y días malos. Momentos en los que me preguntaba si estaba perdiendo el tiempo con un enfoque sin garantías. Clara me recordaba constantemente por qué estábamos haciendo esto. No solo por nuestra intimidad, sino por mi salud en general, por mi calidad de vida, por nuestro futuro juntos. En la 4ª semana, empecé a notar cambios sutiles. Me despertaba con más energía. Mis entrenamientos mejoraron. Mi mente parecía más clara. La irritabilidad que me acompañaba desde hacía años comenzó a disminuir. Pequeños cambios que, sumados, empezaban a marcar una diferencia perceptible en mi día a día. Fue en la 6ª semana cuando ocurrió algo realmente notable. Un sábado por la mañana me desperté de forma natural antes de que sonara el despertador, sintiendo algo que no sentía desde hacía años. Esa erección matutina, que es un signo clásico de salud hormonal masculina, puede parecer algo trivial, pero para mí fue como redescubrir una parte de mí mismo que creía perdida para siempre. Esa mañana, Clara y yo compartimos un momento de intimidad espontánea, natural, sin presión ni ansiedad por rendir. Por primera vez en años, mi cuerpo respondió completamente, sin vacilar. No necesité medicación ni preparación mental. Fue simplemente natural, como debía ser. Al final de las 8 semanas del estudio, mis nuevos análisis de sangre confirmaron lo que mi cuerpo ya estaba indicando. Mis niveles de testosterona habían aumentado significativamente. Aún no estaban en el nivel ideal para mi edad, pero el progreso era innegable. Y lo más importante, me sentía diferente, mejor, más presente, más vivo. Paulo estaba tan impresionado con mis resultados como yo. Has respondido excepcionalmente bien al protocolo, me dijo mientras analizaba mis análisis. Si continúas, hay muchas posibilidades de que recuperes por completo tus niveles hormonales naturales sin tener que recurrir nunca a la testosterona sintética. Decidí no solo continuar, sino profundizar aún más. Empecé a estudiar cada componente de esa fórmula, a comprender exactamente cómo funcionaba cada ingrediente, cómo interactuaban entre sí, cómo se podían optimizar para obtener resultados aún mejores. Fue durante esta investigación en profundidad cuando me di cuenta de algo crucial. La combinación específica y la proporción exacta de los ingredientes eran tan importantes como los ingredientes en sí mismos. Muchos suplementos en el mercado contenían algunos de estos componentes, pero rara vez en la formulación precisa o con la calidad necesaria para obtener resultados reales. Seguí con el protocolo durante 4 meses más, haciendo pequeños ajustes basados en mis investigaciones y en la orientación de Paulo. Cada semana sentía mi cuerpo más fuerte, mi energía más estable, mi libido más presente. Clara notaba los cambios no solo en nuestra vida íntima, sino en todo: mi estado de ánimo, mi disposición, mi presencia emocional con ella y con nuestros hijos. Poco a poco, recuperé no solo mi salud hormonal, sino también mi confianza como hombre, como marido, como médico. Y con esa recuperación llegó una nueva pasión y un nuevo propósito: compartir lo que había descubierto con otros hombres que sufrían en silencio el mismo problema. Fue durante una conversación con Paulo, unos 6 meses después de iniciar el protocolo, cuando tuve una revelación. Estábamos hablando de los impresionantes resultados que había obtenido cuando mencionó algo que cambió por completo mi perspectiva. ¿Sabes cuál es el mayor problema al que nos enfrentamos con este enfoque?, me preguntó Paulo. No es la eficacia. Los resultados hablan por sí solos. El problema es la consistencia
y la calidad. Encontrar todos estos ingredientes en la forma correcta, en la dosis precisa, con la pureza necesaria, es prácticamente imposible para el hombre común. Eso se me quedó grabado en la cabeza durante días. Había conseguido resultados transformadores, pero tenía la ventaja de participar en un estudio científico con acceso a una fórmula cuidadosamente desarrollada en un laboratorio. ¿Y si quería compartir esta solución con mis pacientes? ¿Cómo garantizar que tendrían acceso a la misma calidad que había transformado mi vida? Así nació la idea de Alfa Vita, no como un simple suplemento, sino como la culminación de todo lo que había aprendido en mi trayectoria personal y profesional. Una fórmula que combinaba precisamente los 8 ingredientes que habían restaurado mi salud hormonal, en las proporciones exactas y con la más alta calidad disponible. Pasé meses trabajando con Paulo y un equipo de bioquímicos para perfeccionar la fórmula. Probamos diferentes proporciones, diferentes formas de extracción, diferentes métodos de encapsulación, todo para garantizar la máxima biodisponibilidad y eficacia. El resultado fue una fórmula única que contenía 200 miligramos de maca peruana de alta concentración, 125 miligramos de ácido alfa-lipoico, 80 miligramos de extracto de palma enana americana, 70 miligramos de extracto de semilla de alolva, 50 miligramos de forscolina pura, 30 miligramos de silimarina, cardo mariano, 3 miligramos de extracto de Tribulus terrestris y 1 miligramo de extracto de pimienta negra para potenciar la absorción de todos los demás componentes. Cada ingrediente tenía un propósito específico en el rompecabezas hormonal masculino. La maca peruana, por ejemplo, era conocida desde hacía siglos por los pueblos andinos por su capacidad para aumentar la energía, la libido y el equilibrio hormonal. Estudios modernos confirmaban su efecto adaptógeno, ayudando al cuerpo a lidiar mejor con el estrés y favoreciendo la producción natural de testosterona. El ácido alfa-lipoico actuaba como un potente antioxidante, protegiendo las células de Leydig de los testículos, responsables de la producción de testosterona, contra el daño oxidativo. Además, mejoraba la sensibilidad a la insulina, crucial para el equilibrio hormonal, ya que la resistencia a la insulina es una de las principales causas de la baja testosterona en los hombres modernos. El extracto de saw palmetto tenía una doble función. Favorecía la salud de la próstata, un órgano íntimamente relacionado con la salud sexual masculina, y ayudaba a prevenir la conversión de la testosterona en DHT, dihidrotestosterona, y estrógeno, manteniendo más testosterona libre y activa en el organismo. Cada componente desempeñaba su función y juntos creaban un efecto sinérgico mucho mayor que la suma de sus partes. No era solo una colección de ingredientes, sino una orquesta cuidadosamente afinada, en la que cada instrumento debía estar en su lugar para crear la armonía perfecta. Con la fórmula finalizada, decidí hacer algo poco convencional. Probar Alfa Vita con un grupo selecto de mis pacientes antes de lanzarlo oficialmente. Seleccioné a 20 hombres, todos con perfiles similares al mío, entre 40 y 60 años, niveles demostrablemente bajos de testosterona, con problemas de energía, libido y función eréctil. Les pedí que siguieran un protocolo similar al que yo había seguido. Eliminar el hábito matutino perjudicial del exceso de cafeína con taurina sintética, hacer ajustes básicos en la dieta, practicar actividad física con regularidad y tomar 2 cápsulas de Alfa Vita al día, preferiblemente por la mañana. Los resultados después de 12 semanas superaron mis expectativas más optimistas. 17 de los 20 hombres presentaron aumentos significativos en los niveles de testosterona, que variaron entre un 35 y un 70% por encima de sus valores iniciales. 18 informaron mejoras sustanciales en la energía diaria y el estado de ánimo.
Y lo más impresionante, 19 informaron mejoras significativas en la función eréctil y la libido, y la mayoría describió el retorno de las erecciones matutinas espontáneas, ese indicador clásico de la salud hormonal masculina. Pero lo que realmente me conmovió fueron los relatos personales. Hombres que, como yo, se habían resignado a una vida de frustración íntima, distanciamiento emocional y pérdida de confianza, ahora describían transformaciones profundas no solo en sus cuerpos, sino en sus relaciones, en su autoestima, en su calidad de vida en general. Uno de ellos, Carlos, un ejecutivo de 52 años, me envió un correo electrónico que conservo hasta hoy. Doctor, no sé cómo agradecérselo. Mi esposa dice que ha recuperado al hombre con el que se casó. Pero la verdad es que me siento mejor ahora, a los 52, que cuando tenía 40. No se trata solo del sexo, aunque eso también ha cambiado por completo. Se trata de sentirme vivo de nuevo, presente, capaz. Otro paciente, Roberto, de 45 años, compartió cómo Alfa Beta había salvado su segundo matrimonio. Estaba repitiendo los mismos errores, el mismo distanciamiento que destruyó mi primer matrimonio. Pensaba que era simplemente quien era. Ahora me doy cuenta de que era mi desequilibrio hormonal lo que lo afectaba todo. Mi humor, mi paciencia, mi capacidad de conexión emocional. Mi nueva esposa notó la diferencia en las primeras semanas y me dijo que por fin había conocido al hombre real con el que se había casado. Estos testimonios confirmaron lo que ya sabía por experiencia propia. Los problemas hormonales masculinos van mucho más allá de la disfunción eréctil. Afectan a todos los aspectos de la vida de un hombre: su energía, su estado de ánimo, su claridad mental, sus relaciones, su propia identidad. Con estos resultados en mis manos, finalmente me sentí seguro para lanzar Alfa Beta oficialmente. No como otro suplemento más en el saturado mercado de productos milagrosos, sino como una solución seria, basada en la ciencia y la experiencia personal, para un problema que afecta silenciosamente a millones de hombres. Y para garantizar que cada hombre recibiera no solo el producto, sino también todo el conocimiento necesario para maximizar sus resultados, desarrollé un protocolo completo que acompañaba a cada frasco de Alfa Beta. Este protocolo detallaba exactamente qué evitar, como ese hábito matutino destructivo que había desencadenado mis propios problemas. Qué incluir en la dieta diaria, qué ejercicios priorizar y cómo tomar el suplemento para obtener los mejores resultados. Alfa Beta nunca se concibió como una píldora mágica, sino como parte de un enfoque holístico para restaurar el equilibrio hormonal masculino. Un enfoque que había transformado mi propia vida y que ahora estaba transformando la vida de miles de otros hombres que, como yo, habían aceptado prematuramente una sentencia de declive hormonal como parte natural del envejecimiento. La verdadera transformación comenzó a manifestarse en mi vida unos 3 meses después de empezar a usar Alfa Beta con regularidad. No fue solo el retorno de mi función sexual, aunque eso fue profundamente significativo para mí y para Clara. Fue un cambio completo, holístico, que afectó prácticamente todos los aspectos de mi existencia. Recuerdo despertarme una mañana y darme cuenta de que ya no tenía que luchar para salir de la cama. Esa sensación de pesadez, de fatiga constante que me había acompañado durante años, simplemente había desaparecido. Mi cuerpo se sentía ligero, lleno de energía, listo para afrontar el día. Mi mente estaba clara, centrada, sin esa niebla mental que había aceptado como parte normal del envejecimiento. En la consulta, mis pacientes empezaron a notar la diferencia. Doctor, parece más joven, me comentó una paciente anciana que llevaba años acudiendo a mi consulta. No era solo mi energía renovada,
o mi postura más erguida. Era una presencia más vibrante, más comprometida, más viva. Estaba totalmente presente en cada consulta, en cada conversación, en cada momento. En casa, la transformación fue aún más profunda. Clara comentaba a menudo que había vuelto a ser el hombre con el que se había casado. No solo en la intimidad, que había renacido con una intensidad y una conexión que no habíamos experimentado en años, sino en todos los pequeños momentos del día a día. Volví a participar activamente en los juegos con mis hijos, algo que había disminuido gradualmente a medida que mi energía disminuía. Empecé a estar presente emocionalmente en las conversaciones familiares, en lugar de estar solo físicamente presente, pero mentalmente ausente. Volví a ser el compañero de Clara en las decisiones, los retos y las alegrías de la vida cotidiana. Una tarde, unos 6 meses después de empezar con Alfa Vita, estábamos sentados en el jardín viendo jugar a nuestros hijos cuando Clara me cogió de la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes qué es lo que más he echado de menos? No era el sexo. Eras tú, tu presencia, tu energía, tu risa. Durante años parecía que estaba viviendo con una versión descolorida del hombre que conocí. Ahora has recuperado tus colores. Esas palabras me impactaron profundamente. Me di cuenta de que el desequilibrio hormonal no solo había afectado a mi función sexual, sino que había robado gradualmente partes esenciales de quién era. Mi pasión por la vida, mi curiosidad intelectual, mi capacidad de sentir alegría profunda. Todo se había ido reduciendo poco a poco, como una radio cuya pila se va agotando gradualmente. Con mi equilibrio hormonal restaurado, me sentía completo de nuevo, íntegro. No solo como hombre, sino como ser humano. Y esa transformación se reflejaba en todos los aspectos de mi vida. Profesionalmente, experimenté un renacimiento. Mi pasión por la medicina, que se había convertido en una rutina mecánica a lo largo de los años, se renovó. Empecé a estudiar más, a buscar nuevos conocimientos, a explorar enfoques innovadores para la salud masculina. Mi propia experiencia me había dado una perspectiva única, una comprensión profunda que ningún libro de texto podía proporcionar. Empecé a hablar abiertamente con mis pacientes masculinos sobre la salud hormonal. Rompí el tabú, la barrera de silencio que normalmente rodea estos temas, y, para mi sorpresa, respondieron con alivio y gratitud. Tantos hombres sufriendo en silencio, creyendo que estaban solos en su lucha, que sus dificultades eran solo psicológicas o, peor aún, una sentencia inevitable del envejecimiento. Empecé a incorporar evaluaciones hormonales completas en todos mis chequeos masculinos, independientemente de la edad del paciente. Descubrí que el problema era mucho más generalizado de lo que imaginaba. Hombres de 30 y pocos años que ya presentaban niveles de testosterona similares a los de personas mayores. Hombres de 40 años con graves desequilibrios que afectaban no solo a su salud sexual, sino también a su bienestar general, su salud mental y su calidad de vida. Para estos pacientes, Alfa Vita se convirtió en parte de un protocolo integral que incluía cambios en el estilo de vida, ajustes en la dieta, control del estrés y suplementos específicos. Los resultados eran consistentemente impresionantes, a menudo transformadores, como lo había sido en mi propio caso. Uno de los aspectos más gratificantes de esta nueva etapa de mi práctica médica era ver los efectos en cadena en las vidas de mis pacientes. Un hombre cuya salud hormonal se restaura no solo afecta su propia vida, sino la de todos los que lo rodean. Las relaciones se revitalizan. Las familias se fortalecen. La productividad profesional aumenta. La depresión a menudo disminuye o desaparece por completo. Es una transformación que se irradia en círculos concéntricos, impactando a comunidades enteras.
Esta percepción me llevó a ampliar mi impacto más allá de la consulta. Empecé a dar conferencias sobre salud hormonal masculina. Creé un blog donde compartía información basada en la evidencia, desmitificando tabúes y ofreciendo soluciones prácticas. Finalmente, escribí un libro en el que detallaba mi trayectoria personal y profesional, incluyendo todo lo que había aprendido sobre la restauración natural del equilibrio hormonal masculino. Pero Alfa Vita siguió siendo el centro de esta misión, no como un producto comercial cualquiera, sino como la cristalización de un viaje de descubrimiento, la solución que yo mismo había utilizado para transformar mi vida y que ahora estaba transformando la vida de miles de hombres. Cada frasco representaba más que cápsulas que contenían una fórmula cuidadosamente desarrollada. Representaba esperanza. Representaba la posibilidad de que un hombre recuperara no solo su función sexual, sino su vitalidad integral, su presencia completa, su versión más auténtica. En mi consulta, tengo una pared dedicada a fotos de familias. Son fotos enviadas por pacientes que siguieron el protocolo Alfa Vita y experimentaron transformaciones similares a la mía. Familias reunidas, parejas sonrientes, hombres comprometidos activamente con sus hijos. Cada foto cuenta una historia de restauración, no solo de un hombre, sino de todo un sistema familiar. Una de las historias más impactantes fue la de Miguel, un empresario de 55 años que prácticamente había renunciado a su matrimonio de 30 años. Su disfunción eréctil había evolucionado hasta un distanciamiento completo de su esposa. Llevaban casi 2 años durmiendo en habitaciones separadas. La comunicación se limitaba a asuntos prácticos relacionados con la casa y los hijos adultos. 6 meses después de iniciar el protocolo Alfa Vita, Miguel me envió una foto de él con su esposa en una segunda luna de miel en las montañas. Doctor, hemos recuperado no solo nuestra intimidad física, sino también nuestra conexión emocional. Volvimos a hablar durante horas, a reír juntos, a soñar juntos. Mi esposa dice que se ha vuelto a enamorar de mí, pero la verdad es que yo nunca dejé de ser ese hombre. Solo estaba atrapado dentro de un cuerpo cuyas hormonas ya no funcionaban correctamente. Historias como esta confirmaban lo que ya sabía por experiencia propia. Restaurar el equilibrio hormonal masculino va mucho más allá de mejorar la función eréctil. Es restaurar la capacidad de un hombre para estar plenamente presente en su propia vida, para experimentar toda la gama de emociones humanas, para conectar profundamente con sus seres queridos, para contribuir de manera significativa a su mundo. Para mí, esa fue la verdadera transformación que me aportó Alfa Vita. No solo la recuperación de mi masculinidad, sino la restauración de mi humanidad completa. Y poder compartir esta transformación con otros hombres se ha convertido en el propósito más profundo de mi vida profesional y personal. Hoy, casi 5 años después de comenzar mi viaje con Alfa Vita, miro atrás y apenas reconozco al hombre que era. Ese médico frustrado, agotado energéticamente, emocionalmente distante, que evitaba los momentos de intimidad con su esposa y se escondía detrás de una fachada de estar bien, mientras sufría en silencio un desequilibrio hormonal devastador. Mi matrimonio con Clara no solo sobrevivió, sino que floreció de maneras que nunca imaginé posibles. Nuestra conexión es más profunda, nuestra comunicación más honesta, nuestra intimidad más rica y multifacética que nunca, incluso en los primeros años de nuestra relación. A menudo bromeamos diciendo que hemos tenido la suerte de vivir 2 matrimonios en uno, el antes y el después de Alfa Vita. Profesionalmente, he transformado por completo mi práctica médica. Hoy en día, soy reconocido como un experto en salud hormonal masculina, ayudando a hombres de todas las edades a recuperar su equilibrio y vitalidad a través de un enfoque holístico que incluye Alfa Vita,
como componente central. Mi clínica se ha expandido y ahora dirijo un equipo de profesionales dedicados exclusivamente a ayudar a los hombres a superar los desafíos hormonales y recuperar su salud integral. Pero la transformación más significativa se produjo en cómo veo mi misión en este mundo. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de una solución a mi propio problema, se ha convertido en un propósito en la vida. Ayudar a otros hombres a romper el silencio, superar la vergüenza y recuperar no solo su función sexual, sino también su energía vital completa, su presencia consciente y su capacidad de conexión profunda. Si estás viendo este vídeo, es probable que te identifiques con algún aspecto de mi historia. Quizás también te despiertas cada mañana sintiéndote inexplicablemente cansado, a pesar de dormir lo suficiente. Quizás también hayas notado una disminución gradual de tu libido, de tu capacidad para mantener erecciones firmes y duraderas. Quizás también estés experimentando ese sutil pero doloroso distanciamiento de tu pareja, esa sensación de no estar totalmente presente, incluso cuando estás físicamente allí. Quizás también tengas ese hábito matutino que mencioné, esa combinación específica de cafeína en dosis altas con taurina sintética que, sin que lo sepas, está saboteando silenciosamente tu salud hormonal cada día. O quizás tengas otros hábitos, igualmente destructivos, que están contribuyendo a tu desequilibrio. Lo que quiero que sepas, por encima de todo, es que no es culpa tuya, no es debilidad, no es solo la edad, y definitivamente no es algo que debas aceptar como una sentencia inevitable del envejecimiento. El declive hormonal prematuro que afecta a millones de hombres modernos es el resultado de una combinación tóxica de factores ambientales, estresantes crónicos, hábitos alimenticios problemáticos, rutinas de sueño inadecuadas y, sí, ese hábito matutino específico que he mencionado repetidamente. Factores que, en gran parte, no existían para nuestros abuelos y bisabuelos. Pero aquí está la buena noticia. Al igual que estos factores pueden desequilibrar tu sistema hormonal, las intervenciones adecuadas pueden reequilibrarlo. Y cuando restauras ese equilibrio, no solo estás mejorando tu función sexual, estás recuperando tu energía vital, tu claridad mental, tu estabilidad emocional, tu capacidad de conexión profunda, tu versión más completa y vital. Por eso desarrollé Alpha Vita. No como una píldora mágica, sino como parte de un enfoque integral para restaurar el equilibrio hormonal masculino de forma natural y sostenible. Un enfoque que funcionó para mí, que funcionó para miles de mis pacientes y que puede funcionar para ti también. El protocolo Alpha Vita comienza con la eliminación de ese hábito matutino destructivo que mencioné. Si empiezas el día con una combinación de café fuerte y bebidas energéticas con taurina, debes eliminar gradualmente este hábito. Es probable que tu cuerpo sea adicto, por lo que una reducción gradual durante 2 semanas es más eficaz que un corte brusco. A continuación, vienen los ajustes básicos en la alimentación. Nada radical, solo pequeños cambios que marcan una gran diferencia. Reducir los alimentos ultraprocesados, aumentar las proteínas de calidad, incluir grasas saludables, dar prioridad a las verduras crucíferas cocidas y reducir significativamente el consumo de azúcar refinado y alcohol. La actividad física regular es el tercer componente. No me refiero a entrenamientos extenuantes de 2 horas. Incluso 30 minutos de ejercicios de alta intensidad 3 veces por semana pueden marcar una diferencia sustancial en tus niveles hormonales. Y, por último, la suplementación con Alpha Vita. 2 cápsulas al día, preferiblemente por la mañana, proporcionan esa combinación específica de nutrientes que tu cuerpo necesita para restaurar su producción natural de testosterona y reequilibrar todo tu sistema hormonal.
Los resultados no son instantáneos. Su cuerpo no entró en este desequilibrio de la noche a la mañana, y no saldrá de él de la noche a la mañana. Pero la mayoría de los hombres comienzan a notar pequeños cambios ya en las primeras 2 o 3 semanas. Más energía por la mañana. Mejor calidad del sueño. Mayor claridad mental. Alrededor de la 6ª semana, muchos hombres informan del regreso de las erecciones matutinas espontáneas, ese indicador clásico de la salud hormonal masculina. La libido comienza a aumentar. La respuesta sexual mejora significativamente. Y después de 12 semanas de uso constante, la mayoría de los hombres experimentan una transformación completa. No solo en su función sexual, sino en todos los aspectos de su vida afectados por el equilibrio hormonal, que, como descubrí en mi propio viaje, son prácticamente todos. Desarrollé Alfa Beta con un propósito más allá de lo comercial. Quería crear algo que realmente funcionara, que realmente marcara la diferencia, que realmente transformara vidas de la misma manera que transformó la mía. Por eso, cada frasco viene con una garantía incondicional de satisfacción. Si no notas diferencias significativas después de 90 días de uso constante, te devolvemos íntegramente tu inversión. Sin preguntas, sin complicaciones. No solo quiero vender un producto, quiero iniciar una revolución silenciosa en la forma en que abordamos la salud hormonal masculina. Quiero romper el silencio, disipar la vergüenza, eliminar el estigma que rodea este tema tan importante. Quiero que sepas que no estás solo, que lo que estás experimentando no es inusual, que hay una solución y que su mejor versión no está en el pasado, sino en el futuro, esperando a que tome la decisión de recuperar su equilibrio hormonal y con él su vitalidad completa. Mi propia experiencia me ha enseñado que nuestros cuerpos tienen una increíble capacidad de curación y regeneración cuando les damos lo que necesitan. Alfa Beta no es un sustituto artificial de lo que su cuerpo debería producir de forma natural. Es un apoyo, un catalizador, un conjunto preciso de nutrientes que permiten a tu propio cuerpo restaurar su equilibrio natural. Como médico, soy escéptico por naturaleza. Como científico, exijo pruebas. Como hombre que ha pasado por lo mismo que tú estás pasando, entiendo profundamente tanto el sufrimiento como la esperanza. Alfa Beta nació de esta intersección única de conocimiento científico, experiencia clínica y trayectoria personal. Si algo de mi historia te ha resonado, si has reconocido tu propia lucha en las palabras que he compartido, entonces tal vez esta sea tu oportunidad de cambiar tu narrativa, de transformar tu relación, tu energía, tu presencia, tu vida, tal y como yo transformé la mía. No tienes por qué seguir aceptando un deterioro prematuro como parte normal del envejecimiento. No tienes por qué seguir distanciándote emocionalmente de tus seres queridos porque tu cuerpo no responde como antes. No tienes por qué seguir viviendo una versión diluida y descolorida de quien realmente eres. Te mereces experimentar tu versión más vital, más presente, más completa. Tu pareja se merece volver a conectar con el hombre del que se enamoró. Y todos los que te rodean merecen beneficiarse de la energía, la sabiduría y la presencia plena que solo tú, en tu equilibrio ideal, puedes ofrecer. Mi historia podría haber terminado fácilmente de otra manera. Podría haber aceptado ese diagnóstico inicial, resignándome a una vida de medicamentos sintéticos o, peor aún, a un deterioro gradual de mi matrimonio y mi calidad de vida. Pero elegí un camino diferente, un camino de descubrimiento, de transformación, de restauración natural. Y esa elección lo cambió todo. Ahora, esa misma elección está ante ti. Seguir como estás, esperando que algo cambie por arte de magia.
o dar un paso decisivo hacia el reequilibrio, la restauración, la recuperación de tu vitalidad completa. Sea cual sea tu decisión, debes saber que no estás solo en este viaje. Miles de hombres están enfrentando silenciosamente los mismos desafíos, y miles ya han encontrado su camino de regreso al equilibrio a través del protocolo que he compartido contigo hoy. Si deseas saber más sobre cómo Alfa Vita puede ayudarte específicamente en tu situación, o si tienes preguntas sobre cualquier aspecto del protocolo que he descrito, mi equipo y yo estamos aquí para apoyarte. Sin juicios, sin vergüenza, solo con el deseo genuino de ayudar a otros hombres a experimentar la misma transformación que cambió mi vida. Un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Y a veces, ese primer paso es simplemente admitir ante uno mismo que algo no está como debería, que te mereces más, que hay esperanza más allá de lo que has experimentado. Da ese primer paso hoy, por tu salud, por tu relación, por tu calidad de vida, por tu capacidad de estar plenamente presente en cada momento precioso que la vida tiene para ofrecer. Si quieres saber qué utilicé, el enlace está en el comentario fijado. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo hoy. Espero sinceramente que te haya servido no solo de información, sino también de inspiración, no solo de comprensión, sino también de esperanza. Y, sobre todo, que te haya hecho darte cuenta de que tu mejor versión no está en el pasado, sino que te espera en el futuro, cuando recuperes tu equilibrio hormonal y con él, toda tu vitalidad.